¿Tienes moho en las paredes, techos, en algún mueble o incluso en la ropa? En este vídeo te enseño por qué aparece el moho y cómo quitar estas manchas negras que aparecen en la pared de forma segura, ya que el moho es muy perjudicial para la salud. Así que vamos a ello. Pues hola a todos, soy Gudo, bienvenidos al canal. El moho se forma sobre todo en las zonas húmedas y poco ventiladas, en sitios donde hay poca luz solar, como puede ser detrás de muebles, armarios, camas, están casi pegados a la pared y queda muy poco espacio entre la pared y el mueble. Y el aire que usamos para ventilar no puede circular bien por ahí. Es muy común también encontrar moho en los baños, ya que nos duchamos y el vapor generado es el causante y muchas veces aparecen en el techo o juntas de la ducha. Más adelante en este mismo vídeo te explicaré cómo evitar que salga el moho, pero ahora nos centraremos en cómo quitar el moho que ya tenemos. Para quitar el moho es muy recomendable el uso de guantes, mascarilla y gafas protectoras. Utilizaremos un trapo que al finalizar el trabajo irá a la basura y un bote de lejía. Casi todas las lejías funcionan, pero recomiendo la típica lejía neutra. Es importante que usemos las medidas de seguridad, ya que el moho es un hongo y al tocarlo puede soltar esporas invisibles. Estas esporas las podemos respirar e incluso nos crean irritaciones en la piel, ojos o incluso alguna infección interna en nuestro cuerpo. Una vez que tengamos las medidas de seguridad puestas, lo que haremos será empapar el trapo con lejía y una vez empapado acercaremos y mojaremos la pared con este trapo. Sobre todo, y es muy importante, no frotar nunca la zona afectada. Sencillamente tendremos que empapar la pared. Es importante no frotar con el trapo, porque si frotamos generaremos que las esporas del moho vuelen por el aire y podamos respirarlo. Una vez hayamos completado el paso y empapado toda la pared afectada, el moho irá desapareciendo, ya que la lejía mata al hongo y desaparece. Transcurridos 5 minutos, en este caso me ha quedado de esta manera. Ha desaparecido gran parte, pero todavía queda un poco de moho, así que volvemos a repetir el proceso para acabar de eliminarlo. De esta manera podemos quitar el moho de las paredes fácilmente y sin correr riesgos. Ahora bien, seguramente si no hacemos nada más, en poco tiempo volverá a aparecer el moho. Así que, ¿cómo podemos evitar que vuelva a aparecer el moho en nuestra casa? Pues sabiendo que el moho aparece en zonas húmedas y poco ventiladas, tendremos que asegurarnos que no tenemos humedad en nuestra casa, ya sea humedad por condensación o por capilaridad. Como es un tema un poco complejo, te dejo un enlace aquí arriba para saber cómo evitar la humedad en nuestro hogar y cómo combatirlo. Un deshumidificador evita mucho la aparición de moho, ya que reseca y el moho necesita mucha humedad para sobrevivir. Por otra parte, si el moho solo aparece en nuestro baño, en paredes o techo, que es lo más común, una buena solución para evitar este tipo de moho es instalar un extractor. El extractor de baño lo que hará es llevarse todo el vapor generado y no se impregnará en las paredes causando que aparezca el moho. Si por el contrario os aparece moho en las juntas de la ducha, la recomendación para evitar que salga es secar bien las juntas cuando acabemos de ducharnos. También hay que tener mucho cuidado si tenéis bebés o hijos pequeños y juegan en la ducha con juguetes como patitos o juguetes que tiran agua, ya que dentro del juguete siempre queda agua y puede provocar moho dentro del juguete. Nosotros no podemos verlo y nuestros hijos lo chupan, se mojan la cara, ojos y boca con el agua de dentro del juguete y puede ser perjudicial. Es recomendable ir cambiando los juguetes o dejar que se sequen en sitios que les dé el sol y haga calor. Por otra parte, si tenemos el moho en la ropa, no podemos untarla de lejía como hemos hecho con las paredes, ya que estropearíamos la ropa. En este caso es muy recomendable lavar la ropa con altas temperaturas para eliminar el moho. Y esto es todo. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle un like. Y si tienes alguna duda, puedes comentarla y te ayudaré lo antes posible. Un saludo y hasta luego.